Capítulo 1. Pueblo fantasma. Reinaldo Rey Cabrera miraba la lluvia escurrir por la ventana de la ferretería, su reflejo apenas visible en el cristal. 18 años como francotirador de las Fuerzas Especiales de la Marina, FES, le habían enseñado paciencia, precisión y cómo leer a la gente como si fueran mapas topográficos. Ahora, a los 42 años, leía latas de pintura y especificaciones de tabla roca en lugar de patrones de viento y zonas de impacto. «Papá, ¿vienes?» Su hijo, Daniel, estaba junto a la camioneta con la mochila colgada de un hombro. Tenía 12 años, era pequeño para su edad, con los ojos gentiles de su madre y la mandíbula obstinada de Rey. Era el niño que había traído a Rey de vuelta del abismo después de que Clara muriera hace 3 años. «Sí, campeón. Solo estoy tomando el color favorito de tu mamá». Rey tomó una lata de pintura color verde espuma, el tono que Clara había querido para la cocina antes de que el cáncer se la llevara. Finalmente estaba listo para terminar lo que habían empezado. El trayecto hacia la secundaria del río atravesaba San Pablo, Michoacán, un pueblo maderero que moría lentamente a medida que cerraban los aserraderos y el cristal, metanfetamina, llenaba el vacío. Rey se había mudado aquí después de su baja médica, pensando que la vida de pueblo sería buena para Daniel. Un lugar donde un niño pudiera ser un niño. Se había equivocado. «¿Estás bien?», preguntó Rey, notando el silencio de Daniel. «Bien». La palabra salió demasiado rápido. Rey conocía ese tono. El mismo que él había usado con su propio padre, el que significaba todo menos bien. Pero Daniel hablaría cuando estuviera listo, presionar solo construiría muros. En la escuela, Rey vio a su hijo desaparecer entre la multitud de estudiantes. Los hombros de Daniel se encorvaron hacia adelante, haciéndose más pequeño. Un mecanismo de defensa que Rey reconocía del combate: conviértete en un objetivo más difícil. Excepto que esto no era la Sierra Madre ni una zona de guerra. Se suponía que esto era seguro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Inés Benítez, la consejera escolar y una de las pocas amigas que Rey había hecho en el pueblo. «¿Puedes venir a mi oficina después de clases? Necesito hablar sobre Daniel». La mandíbula de Rey se tensó. Pasó el día terminando un trabajo en una terraza para Ramiro Orozco, un contratista local que le daba trabajo constante. Ramiro era buena gente, ex ejército, entendía lo que significaba reconstruir una vida después de la guerra. «Estás callado hoy», dijo Ramiro, pasándole una cerveza a Rey durante el almuerzo. Se sentaron en la terraza a medio terminar con vistas a las montañas. «Daniel está teniendo problemas en la escuela». «¿Los chicos Galván siguen dándole problemas?». Los ojos de Rey se agudizaron. «¿Qué sabes de eso?». «Mi sobrino está en la clase de Daniel. Dice que Beto Galván, el maestro de artes marciales que contrataron para educación física, la trae contra tu hijo. Le pone apodos. Lo hace hacer lagartijas extra. Ese tipo es una fichita. Tiene cinta negra y cree que eso lo hace Dios». Rey sintió esa vieja frialdad instalarse en su pecho. La que lo había convertido en el mejor francotirador de su unidad. La que había estado tratando de enterrar desde que regresó a casa. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». «Un par de meses, supongo». «2 meses». Daniel había estado sufriendo durante 2 meses y no había dicho una palabra. Rey debió haberlo visto. Lo habría visto si no hubiera estado tan concentrado en su propio duelo, en su propia adaptación. A las 3:15, Rey entró en la oficina de Inés Benítez. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables que habían visto demasiado. Una veterana de las trincheras de los servicios sociales. «Rey, gracias por venir». Señaló una silla. «Estoy preocupada por Daniel». «Dime». Inés sacó su teléfono y reprodujo un vídeo. Eran imágenes de seguridad del pasillo. Rey vio a Beto Galván, de unos 30 y tantos años, musculoso, con un chongo en el pelo y tatuajes en todo el brazo, acorralar a Daniel junto a los casilleros. El audio estaba amortiguado, pero Rey podía leer los labios. Podía leer el lenguaje corporal. «Tu padre es un asesino acabado». «No es nada». Luego, Beto agarró a Daniel por la garganta,
Lo levantó del suelo durante 3 segundos que parecieron 3 horas y lo empujó contra la pared. Daniel se desplomó, sujetándose las costillas. Beto se alejó riendo. La habitación se quedó en silencio. El ritmo cardíaco de Rey no había cambiado, no se había disparado como lo haría el de un padre normal presenciando el abuso de su hijo. En cambio, se había ralentizado, bajando a la frecuencia de reposo que precedía a la acción. ¿Cuándo fue esto? Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Esta mañana. Solo lo vi hace una hora. Ya contacté al director Hernández. Francisco Hernández, el dueño del dojo donde enseña Galván. Inés asintió lentamente, leyendo el cambio en la actitud de Rey. Sí, Rey, conozco esa mirada. Sea lo que sea que estés pensando. ¿Dónde está mi hijo ahora? En la enfermería. Posible fisura en la costilla. Hemos documentado todo para una queja formal. Rey ya se dirigía hacia la puerta. Rey, lo llamó Inés, no hagas nada que empeore esto. Pero Rey había terminado de hablar. Había terminado con las quejas formales y la documentación. Beto Galván le había puesto las manos encima a su hijo. Le había robado a Daniel su sentido de seguridad. En el mundo de Rey, el mundo que aún vivía en sus huesos a pesar de 3 años intentando enterrarlo, eso exigía una respuesta. Encontró a Daniel en la enfermería, sin camisa, con moretones furiosos floreciendo a través de su pequeña caja torácica. El niño levantó la vista, vio la cara de su padre y comenzó a llorar. No de dolor, sino de alivio. Lo siento, papá. No quería preocuparte. Rey se arrodilló junto a la mesa de examen, atrayendo a su hijo en un abrazo cuidadoso. No tienes nada por qué disculparte. Nada. ¿Me entiendes? Daniel asintió contra su hombro. ¿Hay algo roto? Preguntó Rey a Juana Becerra, la enfermera de la escuela. No, pero necesita descanso y hielo. Y honestamente, señor Cabrera, creo que debería presentar cargos. No es la primera vez que Beto ha sido agresivo con los estudiantes. ¿Por qué sigue enseñando? Juana desvió la mirada. El director Hernández es su sensei. Dirigen el dojo juntos. Hernández lo protege. Las piezas se ensamblaron en la mente de Rey como un informe de misión. Francisco Hernández, director y sensei. Beto Galván, instructor y ejecutor. Una estructura de poder construida sobre la intimidación, protegida por la autoridad institucional. Rey había derrocado cosas peores en la sierra. Vamos, campeón. Vamos a casa. Mientras caminaban hacia la camioneta, Daniel finalmente habló. Dijo que no eras nada. Que eras solo un asesino y que los asesinos no pueden ser buenos padres. Rey se detuvo y se giró para mirar a su hijo. Mírame. Lo que dijo ese hombre no es verdad. Lo que fui, lo que hice. Fue para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Eso es lo que hacen los hombres buenos, y es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer? Rey abrió la puerta de la camioneta. Voy a tener una conversación con el señor Galván. Esa noche, después de dejar a Daniel instalado en casa con Cristina Prieto, su vecina que a veces lo cuidaba, Rey condujo hasta el dojo Guerreros de Hernández, en las afueras del pueblo. El edificio era un almacén reconvertido. Ladrillo expuesto y pósters motivacionales sobre honor y disciplina, el tipo de lugar que hablaba sobre el espíritu guerrero mientras producía bravucones. A través de la ventana frontal, Rey observó a Beto Galván dando una clase a adolescentes. El hombre se movía con fluidez practicada, demostrando una llave de muñeca en un estudiante más pequeño con más fuerza de la necesaria. El chico hizo una mueca, pero no se quejó. Depredador y presa, pensó Rey. Beto había encontrado su coto de caza. Rey empujó la puerta principal. La recepcionista, una adolescente con cinta amarilla, levantó la vista. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver a Beto Galván. ¿Tiene cita? Él querrá verme. Algo en el tono de Rey hizo que la chica tomara el teléfono. A través de la ventana interior, Rey vio a Beto contestar su celular, mirar hacia el vestíbulo y sonreír.
No era una sonrisa amistosa, era una sonrisa de lobo. Beto terminó la clase temprano, envió a los estudiantes al vestidor y caminó hacia el vestíbulo. De cerca, era más grande que Rey, 1,9 metros y probablemente 105 kilos. Rey medía 1,83 metros y pesaba unos fibrosos 84 kilos. La mayoría de la gente los miraba y veía una desventaja. La mayoría de la gente nunca había visto trabajar a Rey. Debe ser Cabrera, el de la Marina. Beto cruzó los brazos, flexionando los bíceps. ¿Viniste a llorar por tu debilucho, hijo? Vine a darte la oportunidad de disculparte con Daniel, conmigo, y de renunciar a la escuela. Beto se rió, un sonido áspero que hizo eco en las paredes de ladrillo. ¿O qué, viejo? ¿Vas a dispararme? Ah, espera. No puedes. Solo eres un asesino acabado jugando al milusos. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio de Rey. Esto es lo que va a pasar, tu hijo se va a endurecer o voy a seguir enseñándole lecciones, y tú no vas a hacer nada, porque si me tocas, haré que te arresten. Mi hermano es policía. Comandante Mauricio Galván. Tal vez has oído hablar de él. Rey lo había hecho. Mauricio Galván era un comandante de la policía municipal. Tenía fama de golpear a los sospechosos y hacer que los arrestos se mantuvieran mediante informes creativos. Así que, ¿por qué no te arrastras de vuelta a tu ferretería y dejas que los verdaderos guerreros se encarguen de la educación? Beto le dio la espalda. Un despido y un insulto. Tu sensei, Francisco Hernández. La voz de Rey lo detuvo. ¿Está aquí en su oficina? ¿Por qué? Porque voy a necesitar a alguien que llame al 911. Beto se dio la vuelta, con las manos subiendo a una postura de pelea. ¿Me estás amenazando? No. La voz de Rey era plana, sin emoción. Estoy haciendo una promesa. La puerta del dojo se abrió. Francisco Hernández emergió. 50 y tantos años, cola de caballo gris, cinta negra de 6º grado, según los certificados en la pared. Detrás de él venían 4 instructores más, todos cintas negras, de entre 25 y 40 años. Beto, ¿cuál es el problema? La voz de Francisco conllevaba autoridad. Este es Rey Cabrera, el marino del que te hablé. Me está amenazando. Francisco miró a Rey de arriba abajo, evaluándolo. Señor Cabrera, entiendo que esté molesto por el incidente de hoy. Pero Beto estaba en su derecho como instructor de disciplinar a un estudiante que estaba interrumpiendo la clase. Ahorcó a mi hijo y lo lanzó contra una pared. Así no es como Beto lo describió. Y francamente, su hijo necesita aprender respeto. Tal vez si usted hubiera estado más presente en lugar de jugar a la guerra en el extranjero. Rey se movió. Capítulo 2. Código de guerreros. La cosa sobre pelear contra múltiples oponentes, algo que Rey había aprendido en el entrenamiento de fuerzas especiales y probado en 2 docenas de escenarios de combate cuerpo a cuerpo, era que la mayoría de la gente tenía un malentendido fundamental de cómo funcionaba la violencia. Pensaban que se trataba de fuerza, velocidad, agresión. Se trataba de ángulos, tiempo y entender que el cuerpo humano era una máquina con puntos de falla predecibles. Beto Galván era rápido. Rey le concedía eso. La patada circular vino hacia su cabeza con forma de libro de texto, la rotación de cadera generando poder. Pero Rey había visto la señal en los hombros de Beto, el microajuste de distribución de peso que precedía al ataque por medio segundo. Para un francotirador, medio segundo era una eternidad. Rey se deslizó dentro del arco de la patada, impulsó su palma contra la rodilla de apoyo de Beto. No fue un golpe, sino una aplicación precisa de fuerza contra la curva natural de la articulación. La pierna de Beto se dobló mientras caía. El codo de Rey encontró el grupo de nervios en la mandíbula de Beto. No lo suficiente para causar daño permanente, solo lo suficiente para cortocircuitar el sistema nervioso por unos segundos. Beto golpeó el suelo, consciente pero desorientado. ¿Quién sigue? La voz de Rey no tenía emoción. Los 4 cintas negras se movieron en un ataque coordinado, el resultado de entrenar juntos, conociendo los patrones del otro. Debería haber sido abrumador. Lo habría sido contra cualquier otra persona.
Pero Rey había peleado contra sicarios en pasos de montaña donde los ángulos de ataque eran dictados por el terreno. Había despejado edificios en zonas calientes donde las puertas y esquinas creaban puntos de estrangulamiento naturales. El dojo era solo otro campo de batalla. Y estos hombres, a pesar de todas sus cintas negras y trofeos, nunca habían enfrentado a alguien que hubiera sobrevivido al combate real. El primer instructor, César Garza, un hombre fornido de unos 30 años, lanzó una combinación de puñetazos. Rey redirigió el primer golpe con un movimiento mínimo, usó el impulso de César para girarlo hacia el segundo atacante, Héctor Figueroa. Se enredaron y cayeron. El tercer atacante, Darío Huerta, el más alto del grupo, intentó un agarre. Rey bajó su centro de gravedad, rompió el agarre con un golpe seco al plexo solar, luego barrió las piernas de Darío. Mientras Darío caía, Rey atrapó su brazo, aplicó presión a la articulación del codo hasta que algo hizo pop. No roto, pero dislocado. Darío gritó. El cuarto instructor, Gerardo Hinojosa, fue más inteligente. Agarró un bastón de práctica del estante de la pared. Arma extendida, alcance aumentado. Un problema real. Gerardo lanzó un golpe a la cabeza de Rey. Rey se agachó, cerró la distancia antes de que Gerardo pudiera recuperarse. Atrapó el bastón contra el cuerpo de Gerardo. Un rodillazo seco al muslo. Pierna muerta. Gerardo cayó. Rey tomó el bastón, lo rompió sobre su rodilla y tiró los pedazos a un lado. 10 segundos. 4 hombres abajo. César y Héctor se habían desenredado. Se estaban levantando. Francisco Hernández estaba alcanzando su teléfono, probablemente para llamar a su amigo policía. No lo hagas. La voz de Rey congeló la mano de Francisco. Todavía no. Beto se había recuperado. Estaba cargando con un grito primitivo. Rey dio un paso lateral, agarró el brazo extendido de Beto, usó su impulso para enviarlo a estrellarse contra el saco de boxeo. La cadena se rompió. Beto y el saco golpearon el suelo juntos. César y Héctor corrieron hacia Rey desde lados opuestos. Un movimiento de pinza. Rey fue abajo, rodó hacia adelante entre ellos, apareció detrás de Héctor y aplicó un mata-león. No para matar, solo para enviar un mensaje. Héctor se quedó flácido en 5 segundos. Rey lo soltó, dejándolo desplomarse en el piso. César retrocedió, con las manos levantadas. Está bien, hombre. Está bien. Rey miró alrededor del dojo. 5 cintas negras en varios estados de lesión. Beto estaba tratando de pararse, sujetándose las costillas. Gerardo acunaba su pierna. El brazo de Darío colgaba en un ángulo antinatural. Héctor estaba inconsciente. César se estaba rindiendo. Tiempo total transcurrido, 2 minutos. El teléfono de Francisco Hernández estaba fuera ahora. Marcando. Rey no lo detuvo. Sí, habla Francisco Hernández del Dojo Guerreros. Necesito policía y ambulancias. Múltiples heridos. Hemos sido atacados por... Rey le quitó el teléfono de la mano a Francisco. Terminó la llamada. Marcó el 911 el mismo. Habla Reinaldo Cabrera, estoy en la calle Industrial 1247. Ha habido un altercado en el Dojo Guerreros. Múltiples heridos. Necesito respuesta médica. Estaré esperando afuera para dar una declaración. Le devolvió el teléfono a Francisco. Diles la verdad, que entré, tú y tus estudiantes me atacaron y me defendí. Hay cámaras de seguridad que lo respaldarán. Rey señaló las cámaras domo en las esquinas. O miente y enfrenta cargos penales por presentar un reporte policial falso. Tu elección. Estás loco, susurró Francisco. ¿Sabes lo que has hecho? Mauricio Galván va a hacer exactamente lo que espero que haga. Y ese va a ser su error. Rey salió, se sentó en la banqueta y esperó. Sus manos no temblaban. Su ritmo cardíaco ya estaba bajando al reposo. Esta era la parte de sí mismo que había tratado de enterrar. La parte que Clara había visto y amado de todos modos.
La capacidad para la violencia controlada cuando era necesaria. Lo siento, Clara, pensó. Pero nuestro hijo necesitaba esto. Las ambulancias llegaron primero. Los paramédicos entraron corriendo al dojo, luego salieron con expresiones confusas. Señor, ¿estuvo involucrado en esto?, preguntó un joven paramédico apenas salido del entrenamiento. Sí. Me defendí contra 6 hombres que me atacaron. ¿Usted contra los 6? Sí. Las patrullas llegaron después. 4 de ellas. Más de lo necesario para una simple llamada de asalto. Del vehículo líder, un Charger sin rotular, bajó el comandante Mauricio Galván. Era más grande que Beto, más ancho, con el cuello grueso y el pecho de barril de un hombre que pasó su juventud jugando fútbol americano y su edad adulta comiendo donas. Llevaba vaqueros y un polo de la secretaría, una placa de detective en el cinturón junto a su arma. Mauricio caminó directo hacia Rey, ignorando las ambulancias. ¿Tú eres Cabrera? Lo soy. Asaltaste a mi hermano. Me defendí contra 6 hombres que me atacaron en ese dojo. Tu hermano era uno de ellos. Las cámaras de seguridad lo confirmarán. Mauricio sonrió. No era amistoso. Mira, aquí está la cosa. Mi hermano me llamó antes de que entraras ahí. Me dijo que lo estabas amenazando. Así que ahora tenemos premeditación. Significa que viniste aquí buscando pelea. Tu hermano agarró a mi hijo de 12 años por la garganta esta mañana y lo lanzó contra una pared. Hay vídeos de seguridad de la escuela de eso también. ¿Quieres comparar vídeos? La sonrisa de Mauricio no vaciló. Mi hermano es un maestro corrigiendo a un estudiante irrespetuoso. Tú eres un asesino entrenado que acaba de hospitalizar a 6 personas. Déjame preguntarte algo, Cabrera. ¿Todavía tienes esos episodios de estrés postraumático? ¿Los que están en tu expediente médico? ¿Los que causaron tu baja? Rey sintió la trampa cerrándose. Mauricio había hecho su tarea. Conocía los puntos de presión de Rey. Te voy a dar una opción, continuó Mauricio, bajando la voz para que los otros oficiales no pudieran oír. Te disculpas con mi hermano. Paga sus facturas médicas. Transfieres a tu hijo a otra escuela. Y te vas de San Pablo. Haz todo eso y redactaré esto como una riña mutua. Nadie presenta cargos. ¿Y si no lo hago? Entonces te arresto por asalto con intención de causar lesiones graves. Estarás en el penal municipal esta noche. Y mientras estés allí, me aseguraré de que recibas el tratamiento especial. Tal vez tengas un episodio, tal vez te lastimes, tal vez lastimes a alguien más. De cualquier manera, pierdes la custodia de tu hijo. Daniel termina en el sistema del DIF. ¿Es eso lo que quieres? Rey había enfrentado a muchos enemigos en su vida, comandantes de cárteles que quemaban escuelas, señores de la guerra que traficaban niños. Pero había algo particularmente enfurecedor en los policías corruptos, hombres que pervertían la autoridad que se suponía debían defender. Necesito pensarlo, dijo Rey cuidadosamente. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana. Te quiero en mi oficina con tu respuesta. Mauricio tiró una tarjeta de presentación al suelo cerca de los pies de Rey. Ah, y Cabrera, ni siquiera pienses en huir. Tengo una alerta puesta en tu identificación. Si sales del estado, te haré recoger por fuga. ¿Estamos claros? ¿Cristalinos? Mauricio se alejó, se detuvo a hablar con su hermano mientras los paramédicos cargaban a Beto en una ambulancia. Ambos miraron a Rey. Beto sonrió, dio un pequeño saludo. Los oficiales uniformados tomaron la declaración de Rey, embolsaron su ropa como evidencia, fotografiaron sus manos en busca de moretones. El oficial mayor, un veterano de pelo gris llamado Teo Arias, llevó a Rey aparte. Escucha, Cabrera. Mauricio Galván es mala noticia. Tiene amigos en el departamento, en la fiscalía, incluso en los juzgados. Acabas de hacer un enemigo poderoso. Gracias por la advertencia. Hablo en serio. He visto lo que le hace a la gente que se cruza con él. La evidencia desaparece. Los testigos cambian sus historias. Es intocable.
Nadie es intocable, dijo Rey en voz baja. Theo lo estudió por un largo momento. ¿Sabes qué? Te creo. Solo ten cuidado. Y si necesitas a alguien en el departamento en quien puedas confiar, llámame. Le entregó a Rey una tarjeta con su número celular personal. Estoy a 2 años de la jubilación. No hay nada que Mauricio pueda hacer para lastimarme que no haya intentado ya. Rey guardó la tarjeta. ¿Por qué me ayudas? Porque tengo nietos. Y si algún maestro les pusiera las manos encima, querría a alguien como tú en mi esquina. Theo palmeó el hombro de Rey. Buena suerte. Para cuando Rey condujo a casa, era pasada la medianoche. Cristina Prieto estaba dormida en el sofá, un libro en su regazo. Rey la despertó suavemente. ¿Cómo te fue? Preguntó ella adormilada. Complicado. ¿Daniel está dormido? Sí, preguntó por ti. Le dije que estabas manejando cosas. Lo estoy. Rey sacó efectivo de su cartera. Gracias por quedarte. Cristina rechazó el dinero. Guárdalo. ¿Solo? Rey, ten cuidado. He vivido en este pueblo toda mi vida. Los Galván son dueños de la mitad de la policía. Son peligrosos. Yo también lo soy. Después de que Cristina se fue, Rey revisó a Daniel. El niño estaba dormido, aferrando una foto de Clara. Rey ajustó su cobija, besó su frente. Luego fue a su habitación, abrió su armario y sacó el baúl que no había tocado en 3 años. Dentro estaban las piezas de su vieja vida, expedientes de servicio, medallas que nunca había exhibido, información de contacto de su antiguo equipo de CES, y en el fondo, envuelto en tela aceitada, un teléfono satelital que se conectaba a una red segura. Rey lo encendió, esperó el enlace de encriptación, luego marcó un número que había memorizado pero que nunca pensó que usaría de nuevo. 3 timbres, luego una voz familiar, ronca por los cigarros y años de operaciones en lugares malos. Aquí Virgilio. Virgilio, soy Rey Cabrera. Una pausa. ¿Cabrera? Hombre. ¿Han pasado, qué, 3 años? Escuché que te volviste civil. Tu esposa murió, ¿verdad? Lo siento. Gracias. Escucha, necesito un favor. Nómbralo. Necesito antecedentes de 2 personas. Beto Galván y Mauricio Galván. Ambos en San Pablo, Michoacán. Todo. Finanzas, antecedentes penales, socios conocidos, especialmente cualquier cosa que no quisieran que fuera pública. ¿Esto es oficial o personal? Personal. Lastimaron a mi hijo. Otra pausa. Virgilio Vargas había sido el especialista en inteligencia de su equipo, un maestro en encontrar información que se suponía que no existía. Se había vuelto privado después de dejar el servicio, dirigiendo su propia firma de consultoría de seguridad que operaba en áreas grises que el gobierno no podía tocar. Dame 48 horas, pero Rey, si vas tras un policía, más vale que estés listo para el contragolpe. Cuento con ello. Rey colgó, se recostó en su cama y miró el techo. Mauricio Galván pensaba que era intocable. Pensaba que su placa lo hacía invencible. Pensaba que podía amenazar al hijo de Rey y salirse con la suya. Estaba a punto de aprender que algunas guerras no terminaban solo porque regresabas a casa. Capítulo 3. La trampa. Para la mañana, Rey tenía un plan. No un plan completo, esos venían después del reconocimiento, después de entender el terreno y las capacidades del enemigo. Pero sí un marco, un conjunto de objetivos. Objetivo 1, proteger a Daniel. Objetivo 2, exponer a los Galván. Objetivo 3, asegurar que no pudieran lastimar a nadie más. El orden importaba. Daniel era primero. Todo lo demás era secundario. Rey hizo el desayuno. Hotcakes, los favoritos de Daniel. El niño bajó las escaleras, moviéndose con rigidez, sujetándose las costillas magulladas. ¿Cómo te sientes, campeón? Adolorido, pero bien. Daniel se sentó a la mesa, estudió la cara de su padre. ¿Fuiste al dojo?
¿Lo hice? Y el señor Galván no te estará molestando más. Daniel se quedó callado por un momento. Los niños en la escuela dicen que golpeaste como a 6 cintas negras. ¿Es verdad? Ray volteó un hot cake considerando su respuesta. Siempre le había prometido a Daniel honestidad dentro de los límites apropiados para su edad. Es verdad. Pero ellos me atacaron primero. Solo me defendí. ¿Estás en problemas? Tal vez. Probablemente. Pero eso no es para que tú te preocupes. Voy a manejarlo. Papá, no quiero que vayas a la cárcel por mi culpa. Ray se sentó frente a su hijo. Mírame. Lo que te pasó a ti. Eso no es tu culpa. Eso es culpa de Beto Galván y su hermano y cada persona que los habilitó. No voy a dejar que se salgan con la suya. Pero ¿y sí? Nada de ¿y sí? Confía en mí, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez te he fallado? Daniel negó con la cabeza. Entonces confía en mí ahora. Cómete tus hot cakes. Te quedarás en casa hoy, no irás a la escuela. Después del desayuno, Ray llamó a Inés Benítez. Le dijo que Daniel no iría. Ella ya había oído sobre el incidente del dojo. Aparentemente, medio pueblo lo había hecho. Ray, la gente dice que eres una especie de justiciero, que lisiaste a esos hombres. Disloqué un codo. Todo lo demás son moretones y orgullo herido. Estarán bien en unas semanas. Mauricio Galván le está diciendo a todos que eres peligroso, que atacaste sin provocación. Está armando un caso contra ti. Déjalo. Inés, necesito que hagas algo por mí. Averigua a cuántos otros estudiantes ha atacado Beto. Consigue declaraciones, vídeos de seguridad, cualquier cosa que puedas encontrar. Y guárdalo en algún lugar que Mauricio no pueda tocar. ¿Por qué? Porque cuando esto termine, Beto y su hermano van a ir a prisión, y necesito munición. Inés se quedó callada por un largo momento. Está bien, veré qué puedo encontrar. Pero Ray, ten cuidado. Los Galván tienen amigos en todas partes. Bien. Entre más gente involucrada, más duro caerán. A las 9 de la mañana, Ray condujo a la comandancia de policía municipal, un edificio de concreto achaparrado que parecía no haber sido actualizado desde los años 70. La oficina de Mauricio Galván estaba en el segundo piso con vista al estacionamiento. Mauricio estaba sentado detrás de su escritorio, con los pies arriba, leyendo un informe. No levantó la vista cuando Ray tocó. Entra. Cierra la puerta. Siéntate. Ray hizo las 3 cosas. Esperó. Mauricio finalmente levantó la vista. ¿Entonces, tomaste una decisión? No me voy del pueblo. No voy a transferir a Daniel y no me voy a disculpar. La expresión de Mauricio no cambió. Eso es decepcionante. Esperaba que fueras inteligente al respecto. Se puso de pie, caminó alrededor del escritorio. Mira, la cosa con ustedes los tipos militares es que piensan que porque son duros, porque han visto combate, eso los hace especiales. ¿Pero sabes qué? En el mundo real, nada de eso importa. Lo que importa es quién tiene el poder. Y en San Pablo, ese soy yo. Sacó unas esposas. Reinaldo Cabrera, estás bajo arresto por asalto con intención de causar lesiones graves. Tienes derecho a... Antes de que hagas eso, interrumpió Ray, deberías saber que presenté una queja federal esta mañana en la delegación de la FGR en Morelia. Detallé todo. El asalto de Beto a Daniel, tu amenaza de meterme a la cárcel y lastimarme, tu intento de extorsionarme para que me fuera del pueblo. La mano de Mauricio se congeló. ¿Estás blofeando? ¿Lo estoy? También envié copias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía Anticorrupción y a 3 organizaciones de noticias. ¿Quieres revisar tu correo electrónico? Te puse en copia oculta en todos. Mauricio agarró su computadora, abrió su bandeja de entrada. Su cara se puso roja mientras leía. Hijo de perra. La FGR toma las amenazas contra ciudadanos y veteranos en serio, especialmente cuando las hace la policía local.
Estarán aquí por la tarde para entrevistarme. Tal vez te entrevisten a ti también. ¿Cómo se va a ver eso? Un policía corrupto amenazando a un condecorado de la Marina que protegía a su hijo. El puño de Mauricio golpeó el escritorio. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. No, tú cometiste el tuyo cuando pensaste que me dejaría pisotear. Ahora, esto es lo que va a pasar, vas a retirar cualquier cargo en mi contra. Vas a recomendar que Beto sea despedido de la escuela. Y te vas a mantener alejado de mi familia. ¿O qué? ¿O sigo escarbando? Verás, yo también tengo amigos, Mauricio. Amigos con habilidades que no puedes imaginar. Y ya empecé a investigar sobre ti y tu hermano. ¿Quieres adivinar qué voy a encontrar? Era un blofeo. Virgilio no tendría resultados hasta dentro de 1 o 2 días. Pero Rey había aprendido en el entrenamiento de interrogatorio que la confianza vendía las mentiras mejor que la evidencia real. La mandíbula de Mauricio trabajó. Sal de mi oficina. Con gusto. Ah, y Mauricio, la FGR probablemente querrá ver ese vídeo de Beto agrediendo a Daniel. Todavía lo tienes, ¿verdad? Porque si desaparece misteriosamente, eso es manipulación de evidencia. Delito federal. Rey se puso de pie y caminó hacia la puerta. Cabrera. La voz de Mauricio era baja, peligrosa. Crees que eres listo, pero todo lo que has hecho es escalar esto. Beto y yo. Tenemos recursos que no conoces. Amigos a los que no les importan las investigaciones de la FGR o las noticias. Acabas de empezar una guerra que no puedes ganar. Rey miró hacia atrás. He estado en guerras antes. Siempre gano. Salió de la oficina de Mauricio, caminó por el pasillo y salió al estacionamiento. Sus manos estaban firmes, pero su mente corría. Había comprado tiempo. Tal vez un día, tal vez una semana. Pero Mauricio tenía razón en una cosa, esto no había terminado. Mientras Rey se alejaba de la comandancia, no notó la SUV negra que salió 3 autos detrás de él. No vio al hombre en el asiento del conductor haciendo una llamada telefónica. Pero si lo hubiera hecho, podría haber reconocido la cara. Podría haber recordado haberla visto en el dojo, de pie en la parte trasera viendo la pelea. Un hombre que no había intervenido. Un hombre que había estado tomando notas. Santiago el Santo Domínguez bajó su teléfono, sonriendo para sí mismo. Esto iba a ser interesante. Mauricio Galván lo había contratado para manejar el problema Cabrera, con prejuicio extremo. Domínguez se especializaba en problemas que no podían resolverse a través de canales legales. Problemas que requerían soluciones creativas. Había manejado cosas peores que un exmarino. Mucho peores. Esto sería dinero fácil. Capítulo 4. Fantasmas y armas. Rey pasó la tarde en el almacén de Ramiro Orozco, supuestamente ayudando a inventariar suministros. En realidad, estaba esperando la llamada de Virgilio. Llegó a las 3:47 de la tarde. Rey, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué encontraste, hermano? Pisaste algo desagradable. Beto Galván tiene 3 quejas previas de asalto en escuelas anteriores. Todas desestimadas. Las víctimas se retractaron de sus declaraciones o se mudaron antes del juicio. Mauricio hizo desaparecer esas quejas. ¿Qué más? Mauricio está más sucio que el agua de caño. Ha estado desviando fondos del presupuesto de incautaciones del departamento durante 5 años. Estamos hablando de más de 4 millones de pesos. También tiene conexiones con una red de distribución de drogas que corre a través del condado. Nada que pueda probar en la corte aún, pero el patrón está ahí. Arrestos que nunca llegan a nada. Evidencia que se desvanece. Narcomenudistas que salen por tecnicismos. Rey procesó esto. ¿Quién lo protege? Ahí es donde se pone interesante. El jefe de policía regional es limpio, pero la fiscal de distrito, Ángela Sierra, está en el bolsillo de Mauricio. Fueron juntos a la prepa, siguen siendo amigos. Sierra ha estado bloqueando investigaciones sobre el departamento local durante años. Así que Mauricio tiene cobertura legal por ahora.
Pero aquí está la cosa, encontré algo más. Mauricio y Beto tienen un socio silencioso en el dojo. Un tipo llamado Santiago Domínguez. ¿Has oído hablar de él? El nombre no significaba nada para Rey. No. ¿Quién es? Exfuerzas especiales, baja deshonrosa por operaciones no autorizadas, sospechoso de dirigir una firma de contratistas militares privados que hace trabajos sucios, asesinatos, secuestros, el tipo de cosas que el gobierno no puede tocar oficialmente. Si Mauricio trajo a Domínguez, las cosas están a punto de ponerse cinéticas. Rey sintió sus instintos de combate agudizarse. ¿Crees que Domínguez está aquí? Apostaría a que sí. Mauricio ya no puede tocarte legalmente. No con la FGR husmeando. Así que va a subcontratar. Eso es lo que hacen los tipos como él. ¿Y Domínguez? Él no deja testigos. ¿Puedes darme más sobre Domínguez? Todo. Socios conocidos, métodos, últimas ubicaciones conocidas. Estoy trabajando en ello. Pero Rey, en serio, necesitas protección. Esto no es solo un policía corrupto tirando su peso. Domínguez ha matado gente por menos de lo que le has hecho a los Galván. Aprecio la preocupación. Sigue escarbando. Y Virgilio, envía todo lo que tengas a Teo Arias en la comandancia municipal. Es uno de los buenos. Después de colgar, Rey se sentó en su camioneta pensando que la situación había escalado exactamente como predijo. Mauricio no podía usar canales legales, así que había contratado músculo, lo que significaba que Rey necesitaba ser proactivo, no reactivo. Condujo a la escuela de Daniel, lo recogió temprano, aunque técnicamente no había ido, lo recogió de casa de Cristina para llevarlo a casa de Ramiro. El niño estaba apagado en el viaje. Papá, los niños están diciendo cosas raras. ¿Qué estás en problemas? Que el señor Galván va a hacer que te arresten. Déjame preocuparme por el señor Galván. ¿Cómo están tus costillas? Mejor. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Tenías miedo? En el dojo. Rey consideró la pregunta. No, no miedo, pero sí preocupación. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Miedo es cuando no sabes qué hacer. Preocupación es cuando sabes exactamente qué hacer, pero entiendes los riesgos. Estaba preocupado de que pudiera lastimar a alguien más de lo que pretendía. Por eso fui cuidadoso. No parecías cuidadoso. ¿Parecías? Daniel luchó por las palabras. Como si supieras exactamente lo que iba a pasar antes de que pasara. Eso se llama entrenamiento. Miles de horas de entrenamiento. Tu cuerpo aprende a responder antes de que tu cerebro se ponga al día. Rey entró en su cochera. Vamos. Quiero enseñarte algo. Adentro, Rey abrió el baúl en su armario, sacó un estuche pequeño. Dentro había una Glock 9 mm compacta, descargada, y una caja de municiones. Los ojos de Daniel se abrieron. ¿Es real? Muy real. Y voy a enseñarte cómo usarla. Pero tengo 12 años. Lo sé. Y bajo circunstancias normales, no haría esto. Pero las circunstancias no son normales. Hay gente mala que podría intentar lastimarnos. Necesito que sepas cómo protegerte si yo no estoy cerca. Pasaron una hora en el patio trasero, en una zona aislada o sótano acondicionado, para no alarmar vecinos, Rey enseñando a Daniel los fundamentos. Cómo sostener el arma, cómo apuntar, disciplina del gatillo, protocolos de seguridad. El niño era natural, cuidadoso y enfocado. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Preguntó Daniel mientras limpiaban el arma. Porque te amo. Y porque no siempre podré protegerte. Hombres como Beto Galván existen en todas partes. Bravucones, depredadores. Necesitas saber cómo defenderte. No solo físicamente, sino mentalmente. ¿Entiendes? Daniel asintió. Papá, ¿estamos en peligro? Rey quería mentir para tranquilizarlo. Pero prometió honestidad. Probablemente. Pero he estado en peligro antes. Saldremos de esta.
Esa noche, después de que Daniel se fuera a la cama, Rey recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error involucrando a los federales. Encuéntrame mañana. 8 de la mañana, viejo aserradero en la ruta 26. Ven solo. Podemos terminar esto pacíficamente. S.D. Santiago Domínguez. Tenía que ser. Rey no respondió. En cambio, llamó a Ramiro Orozco. Ramiro, necesito un favor. Uno grande. Nómbralo. Mañana por la mañana, ¿puedes cuidar a Daniel? Y si algo me pasa, ¿puedes asegurarte de que llegue a un lugar seguro? Hay un sobre en la guantera de mi camioneta con instrucciones e información de contacto. Ramiro se quedó callado un momento. Rey, ¿qué está pasando? Me voy a reunir con alguien que quiere lastimarme. Necesito saber que Daniel está protegido. Jesús, hombre. ¿No puedes simplemente llamar a la policía? La policía es el problema. ¿Lo harás? Sí, claro. Pero más te vale volver en una pieza. Ese es el plan. Rey pasó el resto de la noche preparándose. Cargó 2 cargadores para la Glock, metió el arma en una funda oculta en su espalda, empacó un botiquín de primeros auxilios, estudió imágenes satelitales del viejo aserradero. Salidas, líneas de visión, posiciones de cobertura. A las 7:30 de la mañana, dejó a Daniel en casa de Ramiro. El niño lo abrazó fuerte. Ten cuidado, papá. Siempre lo tengo. El aserradero había estado abandonado por una década, su equipo oxidándose y las ventanas rotas. Rey llegó 15 minutos antes, estacionó su camioneta a 1/4 de milla y se acercó a pie a través de la línea de árboles. Domínguez ya estaba allí, de pie en el piso principal de trabajo, manos en los bolsillos de su chamarra. Tenía unos 40 años, estatura y complexión promedio, con una cara que podría desaparecer en cualquier multitud. El tipo de peligroso que no se anunciaba a sí mismo. Cabrera, me alegra que vinieras. Saltémonos las cortesías. ¿Qué quieres? Lo que yo quiera es irrelevante. Mauricio Galván me contrató para resolver un problema. Ese problema eres tú. Así que resuélvelo. Domínguez sonrió. Mira, eso es lo que me gusta de ustedes los tipos militares. Directos. No hay rodeos. Así que déjame ser directo también. Tienes 2 opciones. Opción 1, tú y tu hijo desaparecen esta noche. Tengo pasaportes, nuevas identidades y 1 millón de pesos en efectivo. Lo tomas y empiezas de nuevo en algún lugar donde Mauricio no pueda tocarte. Y opción 2, te meto una bala en la cabeza y hago que parezca suicidio. Probablemente esta noche en tu recámara. La historia será que no pudiste manejar el estrés postraumático, la presión legal, el miedo de perder a tu hijo. Será trágico, pero creíble. Rey estudió al hombre. ¿Realmente crees que será tan fácil? ¿Fácil? No. ¿Posible? Absolutamente. He matado a hombres mejores que tú. Lo dudo. La mano de Domínguez se movió hacia su chamarra. Rey se movió más rápido, sacando su Glock y poniendo 2 rondas en el centro de masa antes de que el arma de Domínguez saliera de la funda. Domínguez tropezó hacia atrás, se agarró el pecho, luego se rió. Chaleco balístico. Buen tiro, sin embargo. Devolvió el fuego. Rey se lanzó detrás de una banda transportadora oxidada mientras las balas sacaban chispas del metal. Había esperado un chaleco. Había apuntado al centro de masa sabiendo que derribaría a Domínguez incluso si no penetraba. Le compró segundos para llegar a cubierta. ¿Sabes cuál es tu problema, Cabrera? Gritó Domínguez, moviéndose para flanquear. ¿Crees que esto es la guerra? ¿Que puedes superar a todos disparando? Pero esto es México. Diferentes reglas, diferente juego. Rey no respondió, conservando información. Rastreó la posición de Domínguez por el sonido. Pasos sobre concreto. El crujido de la ropa. El hombre estaba rodeando por la derecha tratando de obtener un ángulo. Rey se arrastró bajo hasta un pilar de soporte. Se asomó.
Disparó 2 veces. Falló. Domínguez devolvió el fuego. 3 tiros rápidos que pasaron incómodamente cerca. Mauricio me dijo que eras bueno, continuó Domínguez. Pero bueno no significa listo. Deberías haber tomado el trato. Ahora tu hijo va a verme testificar en tu funeral. Eso estaba destinado a provocar, a hacer que Rey se enojara y fuera descuidado. No funcionó. Rey había aprendido control emocional desde su primera baja confirmada. Había dominado eso durante 18 años. Mapeó mentalmente el espacio, calculó ángulos. Domínguez estaba tratando de forzar lo más profundo en el edificio, lejos de las salidas. Táctica clásica de arreo, lo que significaba que había alguien más. Rey giró, vio movimiento en las vigas. Un segundo tirador, mujer, complexión compacta, rifle con silenciador. Ella disparó. La bala perforó el pilar a centímetros de la cabeza de Rey. 2 contra 1, malas probabilidades. Rey necesitaba cambiar el panorama táctico. Corrió hacia la salida trasera, disparando tiros de supresión. Domínguez y la mujer abrieron fuego. Rey sintió algo tirar de su chamarra. ¿Cerca? Demasiado cerca. Se estrelló a través de la puerta trasera hacia el patio de equipo y se detuvo. 3 tiradores más estaban esperando. Desplegados en una formación profesional. Santiago Domínguez no había venido para una conversación. Había venido para una ejecución. Fin de la línea, Cabrera, gritó Domínguez desde adentro. Suelta tu arma. Haz esto fácil. La mente de Rey corrió a través de opciones. Estaba superado en armas 5-1. Bajo en munición en una zona de muerte abierta. Cada escenario de entrenamiento táctico que había corrido decía lo mismo, ríndete o muere. Pero Rey Cabrera no se rendía. Levantó las manos, el arma todavía en su agarre, y sonrió. Realmente debieron haber revisado si había refuerzos. Era un blofeo, ficción completa. Pero Domínguez vaciló, miró a su equipo. Ese medio segundo de incertidumbre fue todo lo que Rey necesitó. Se lanzó detrás de un montacargas oxidado cuando comenzó el tiroteo. Rodó, salió disparando, derribó al tirador más cercano con un tiro a la cabeza. No podía permitirse centro de masa con múltiples objetivos. Se movió antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlo. El montacargas explotó cuando alguien golpeó el tanque de combustible. Rey ya se estaba moviendo, usando el humo como cobertura, agarró un trozo de tubería del suelo, lo lanzó a la francotiradora en las vigas. Ella se estremeció, falló su tiro. 2 tiradores corrieron hacia él desde lados opuestos. Rey enfrentó al primero, 2 rondas, garganta y cabeza. El segundo se acercó, intentó agarrarlo. Rey clavó su codo en la nariz del hombre, rompiéndola, luego tomó su rifle y lo usó para barrer las piernas del hombre. 3 abajo, 2 por ir. Domínguez era lo suficientemente inteligente para quedarse atrás, dejando que su compañero restante, un tipo grande con una escopeta, avanzara. La escopeta era un problema a corta distancia. Rey necesitaba distancia. Corrió hacia la línea de árboles, zigzagueando. La escopeta retumbó. Los perdigones rasgaron las hojas a su alrededor. Llegó a cubierta, se giró, apuntó. El tipo grande recargó. Error fatal. Rey disparó una vez, le dio en la pierna. El hombre cayó. Eso dejaba a Domínguez. Buen tiro, gritó Domínguez desde algún lugar del aserradero. Pero estás sin munición, ¿verdad? Conté tus disparos. Tenía razón. La Glock estaba vacía. El rifle tomado tenía 2 rondas restantes. Te diré que, continuó Domínguez. Llamémoslo un empate. Yo me voy. Tú te vas. Ambos vivimos para pelear otro día. Contraoferta, gritó Rey de vuelta. Tú me dices quién más está involucrado y te dejo vivir. ¿Qué tal esto en su lugar? Sirenas. Distantes pero acercándose. Domínguez maldijo. Parece que sí tenía refuerzos. ¿Listo? Pero Cabrera, esto no ha terminado.
Ni de lejos. Para cuando los agentes del sheriff, o policía estatal, llegaron, Domínguez se había ido. Se fundió en el bosque. Los tiradores heridos fueron asegurados, pero no estaban hablando. Criminales profesionales, pedirían abogado y se mantendrían en silencio. Teo Arias encontró a Rey sentado contra un árbol, recargando su Glock con un cargador de repuesto de su camioneta. «¿Llamaste a los federales, verdad?», preguntó Teo. «Han estado vigilando este lugar». Rey asintió. Había llamado a la FGR la noche anterior. Les dijo que sospechaba que Mauricio Galván había contratado a un sicario. Les dio la ubicación, la hora. Habían estado en posición antes de que Rey llegara. «Inteligente», dijo Teo. «Pero Mauricio va a saber que tú preparaste esto. Vendrá por ti más duro». «Que venga. Apenas estoy empezando». Capítulo 5. Puntos de presión. La participación de la FGR cambió todo. Para el mediodía, 3 agentes estaban entrevistando a Rey en un edificio federal en Morelia. Les contó todo. El asalto de Beto a Daniel, las amenazas de Mauricio, el intento de asesinato de Domínguez. La agente principal, una mujer aguda llamada Carolina Salazar, escuchó sin interrumpir. «Señor Cabrera, entiende que ha hecho acusaciones serias contra un oficial de la ley. Necesitaremos corroboración. Revisen los vídeos de seguridad de la escuela. Hablen con Inés Benítez, la consejera. Ella presenció a Mauricio amenazarme. Y tienen a 4 del equipo de Domínguez en custodia de esta mañana. Cantarán eventualmente, tal vez. Pero criminales profesionales como esos son leales al dinero, no a las personas. Santiago Domínguez paga bien. Entonces encuentren a Domínguez. Lo estamos intentando. Es bueno desapareciendo. Pero aquí está mi preocupación, usted se ha insertado en lo que debería ser una investigación policial. Eso hace mi trabajo más difícil». Rey se inclinó hacia adelante. «Con todo respeto, agente Salazar, si hubiera esperado a la policía local, mi hijo seguiría siendo abusado y yo estaría en los separos con cargos falsos. Hice lo que tenía que hacer. Ella lo estudió. Le creo. Pero creer no es igual a evidencia. Necesitamos algo concreto para vincular a Mauricio Galván con Domínguez. Registros financieros, comunicaciones, testigos. Entonces déjenme ayudar. Mauricio no sabe que estoy hablando con ustedes ahora mismo. Piensa que soy solo un veterano causando problemas. Puedo sacarlo a la luz. Hacer que se incrimine. Eso es arriesgado», dijo Salazar. «Si Mauricio sospecha que está cooperando con nosotros, podría escalar. Enviar a Domínguez tras su hijo. Es por eso que necesito moverme rápido. Tengan a Mauricio en cinta admitiendo sus crímenes. Luego arréstenlo antes de que pueda tomar represalias». Después de 2 horas más de discusión, Salazar estuvo de acuerdo. Le colocaron a Rey un micrófono, un dispositivo sofisticado disfrazado como un botón en su camisa. Transmitiría todo lo que dijera directamente a la vigilancia de la FGR. «Recuerde», advirtió Salazar, «necesita hacer que admita explícitamente los crímenes. Implicaciones vagas no se sostendrán. Y Rey, tenga cuidado. Mauricio Galván ha matado gente antes. Solo que no lo hemos probado todavía». Rey condujo de regreso a San Pablo mientras el sol se ponía. Su teléfono sonó. «Ramiro». «Oye, hombre, Daniel está preguntando por ti». «¿Estás bien?» «Sí. Estaré ahí en 30 minutos». Pero antes de que Rey pudiera llegar a casa de Ramiro, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Tenemos algo tuyo. Si la quieres de vuelta, ven al dojo. Medianoche. ¿Solo? Dile a los federales y ella muere». MG. Hielo inundó las venas de Rey. ¿Ella? Daniel estaba con Ramiro. ¿Quién más? Cristina Prieto. Rey llamó inmediatamente a su número. Se fue directo al buzón. Llamó a su vecina, Jackie. «Jackie, ¿has visto a Cristina?» «No desde esta mañana».
¿Qué pasa? Si la ves, dile que me llame inmediatamente. Es una emergencia. La mente de Rey corrió. Mauricio había tomado a Cristina, una civil, una madre soltera, alguien cuyo único crimen era ser amiga de Rey. Esto era una escalada más allá de cualquier cosa que Rey hubiera anticipado. Pensó en llamar a Salazar, pero el mensaje de Mauricio era claro. Dile a los federales y ella muere. Si la FGR se movía, Mauricio lo sabría. Mataría a Cristina por despecho. No, esto tenía que manejarse en silencio. Quirúrgicamente. Rey condujo a casa de Ramiro, llevó a su amigo aparte. Necesito dejar a Daniel aquí esta noche. No lo pierdas de vista. Cierra las puertas. Y si alguien viene preguntando por él, quien sea, llamas al 911 y me llamas a mí. ¿Qué está pasando? Mauricio Galván acaba de escalar. Tengo que manejarlo. Déjame ayudar. No, tienes familia. No los arriesgaré. Solo protege a Daniel, por favor. Ramiro asintió, entendiendo la gravedad. Ten cuidado, hermano. Rey pasó las siguientes horas preparándose. No podía entrar al dojo disparando. No con Cristina como rehén. Pero tampoco podía confiar en que Mauricio la liberara, incluso si Rey se rendía. Esto requería precisión, engaño y una voluntad de hacer cosas que lo perseguirían más tarde. A las 11:45 de la noche, Rey se estacionó a una cuadra del dojo. El edificio estaba oscuro excepto por una luz en el área principal de entrenamiento. Se acercó desde atrás, revisando si había centinelas. No encontró ninguno. Mauricio estaba confiado. Arrogante. Ese sería su error. Rey entró por una puerta lateral, se movió silenciosamente por el pasillo trasero. Podía escuchar voces desde el piso principal. Mauricio y Beto discutiendo. Te dije que esto explotaría, estaba diciendo Beto. Ahora tenemos federales por todos lados. Calle. Lo estoy manejando. ¿Secuestrando a una mujer? Eso es una locura. Es apalancamiento. Cabrera se cambiará por ella. Luego Domínguez lo termina. Tiramos los cuerpos y la historia es que se fugaron juntos. Romance que salió mal. ¿Y si no funciona? Entonces los matamos a ambos de todos modos. Terminé de jugar juegos. Rey había escuchado suficiente. Activó el micrófono, se aseguró de que estaba transmitiendo, luego entró al área principal de entrenamiento. Mauricio y Beto se giraron. Mauricio tenía un arma en la mano. Beto sostenía un cuchillo. ¿Dónde está Cristina?, preguntó Rey con voz nivelada. En la oficina de atrás, atada pero ilesa por ahora. Mauricio sonrió. Viniste solo. Inteligente. Estúpido, pero inteligente. Déjala ir. Tu pelea es conmigo, no con ella. Mira, ahí es donde te equivocas. Todos los conectados contigo son mis enemigos ahora. Me avergonzaste. Avergonzaste a mi hermano. Atrajiste atención federal a mi departamento. Eso tiene consecuencias. La consecuencia eres tú yendo a prisión. Mauricio se rió. ¿Prisión? Soy dueño del fiscal. Soy dueño de la mitad de los jueces. ¿Realmente crees que una investigación de la FGR me va a tocar? He sobrevivido cosas peores. ¿Es así? Cuéntame sobre el dinero de las incautaciones, los 4 millones que desviaste, o los narcos a los que proteges, o los testigos que desaparecieron antes de que pudieran testificar en tu contra. La sonrisa de Mauricio se desvaneció. Has estado escarbando. Eso es desafortunado para ti. Sí. Beto, trae a la mujer. Tráela aquí. Beto vaciló. Mauricio, tal vez deberíamos hacerlo ahora. Beto se fue. Mauricio mantuvo su arma apuntando a Rey. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error? Pensar que podías ganarme. He estado haciendo esto por 20 años. Conozco cada ángulo, cada laguna legal.
Tú solo eres un soldado acabado jugando al héroe. Y tú eres un policía corrupto que está a punto de perder todo. Grandes palabras para un hombre a punto de morir. Beto regresó, arrastrando a Cristina. Estaba amordazada, manos atadas con cinchos, pero sus ojos eran agudos, enojados. Vio a Rey y negó con la cabeza, advirtiéndole que era una trampa. Rey sabía que había entrado en trampas antes. El truco era volverlas contra el enemigo. Déjala ir, dijo Rey. Tómame a mí en su lugar. Me los llevo a los dos, respondió Mauricio. Pero primero, quiero que entiendas algo. Todo lo que amas, todo lo que te importa, puedo destruirlo. Tu hijo crecerá sabiendo que su padre murió por fracaso. Tu amiga aquí desaparecerá y todos pensarán que tú la mataste. Tu legado como marino. Me aseguraré de que todos te recuerden como un psicópata violento y roto. ¿Terminaste tu monólogo?, preguntó Rey. La cara de Mauricio se puso roja. ¿Crees que esto es una broma? No. Creo que estás haciendo tiempo porque sabes que en el segundo que jales ese gatillo, tu vida se acaba. Verás, he estado grabando esta conversación. Cada palabra. Y se está transmitiendo directamente a la FGR. Probablemente están rodeando este edificio ahora mismo. La mano armada de Mauricio vaciló. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Revisa tu teléfono. Revisa las noticias. Revisa el estacionamiento. Mauricio sacó su teléfono con su mano libre, miró la pantalla. Su cara se puso pálida. Porque Rey no estaba mintiendo. Salazar se había movilizado en el momento en que escuchó a Mauricio confesar el secuestro. Luces intermitentes eran visibles a través de las ventanas del dojo. Se acabó, Mauricio, dijo Rey tranquilamente. Suelta el arma. Por un momento, Rey pensó que Mauricio podría rendirse. Luego vio el dedo del hombre apretarse en el gatillo. Vio la resignación en sus ojos. Mauricio no iba a prisión. Iba a salir bajo sus propios términos. Rey se movió, empujó a Cristina a un lado mientras Mauricio disparaba. La bala atravesó el hombro de Rey, girándolo, pero él lo había esperado. Ya estaba en movimiento. Su propia Glock salió de la funda, disparó 2 veces. Mauricio Galván cayó, el arma resonando en el piso. Beto gritó, corrió hacia Rey con el cuchillo. Rey dio un paso lateral, atrapó la muñeca de Beto, torció. El cuchillo cayó. Rey barrió las piernas de Beto, lo puso boca abajo en la lona, rodilla en su espalda. «¡Quédate abajo!». La FGR irrumpió por la puerta segundos después. Los agentes invadieron el edificio, aseguraron la escena. Los paramédicos corrieron hacia el hombro de Rey. «Estoy bien», dijo a través de dientes apretados. «Revisen a Cristina primero». Salazar lo encontró sentado contra la pared, haciendo presión sobre su herida. Se suponía que usarías el micrófono para una reunión controlada, no para un tiroteo. Él escaló. Yo me adapté. Te dispararon. Me han disparado antes. ¿Tuvieron todo? Ella asintió. Cada palabra. Mauricio está bajo custodia en camino al hospital bajo guardia. Sobrevivirá para enfrentar juicio. Beto también va a caer. Cómplice de secuestro como mínimo. Y Domínguez todavía está libre, pero lo encontraremos. Ha perdido su protección local. Mientras los paramédicos cargaban a Rey en una ambulancia, vio a Cristina siendo tratada por lesiones menores. Ella atrapó su mirada, asintió, gracias. Daniel estaba a salvo. Cristina estaba a salvo. Mauricio y Beto estaban neutralizados. Pero Rey sabía que esto no había terminado. Santiago Domínguez todavía estaba ahí fuera, y hombres como él no olvidaban. La guerra apenas había comenzado. Capítulo 6. El sindicato. Rey pasó 3 días en el hospital. La bala había pasado a través de su hombro sin golpear hueso o arterias principales. Doloroso, pero no mortal. Había tenido cosas peores en las montañas de Afganistán. Daniel lo visitaba todos los días,
trayendo tarea y actualizaciones de la escuela. Beto Galván había sido despedido, formalmente acusado de asalto a un menor. El director Francisco Hernández estaba bajo investigación por habilitar el comportamiento de Beto. Todo el dojo estaba siendo auditado. Todos están hablando de ti, dijo Daniel en el segundo día. Te llaman héroe. No soy un héroe. Solo soy un papá que hizo lo que había que hacer. Eso es lo que hacen los héroes, ¿no? Rey apretó la mano de su hijo. Tal vez, pero a los héroes en las películas no suelen dispararles. Al tercer día, la agente Salazar visitó con noticias. Mauricio Galván está cooperando. Más o menos. Ha dado nombres, otros policías corruptos, funcionarios que sobornó. Pero no está hablando sobre Santiago Domínguez. Afirma que lo contrató a través de un intermediario y no sabe dónde está Domínguez ahora. ¿Le crees? No. Pero no importa. Hemos congelado las cuentas conocidas de Domínguez, alertado a la Interpol. Saldrá a la superficie eventualmente. Eventualmente no es lo suficientemente bueno. Sabe dónde vivo, dónde va Daniel a la escuela. Estamos proporcionando protección. Agentes vigilando tu casa 24/7 hasta que atrapen a Domínguez. Rey no discutió, pero sabía que la protección de la FGR tenía límites. Domínguez era paciente, profesional. Esperaría una apertura, lo que significaba que Rey necesitaba encontrarlo primero. Al cuarto día, Rey se dio de alta contra el consejo médico. Recogió a Daniel de casa de Ramiro, agradeció a su amigo profusamente y condujo a casa. Los agentes de la FGR eran obvios. Un sedán estacionado cruzando la calle. Dos agentes adentro tratando de parecer discretos. Rey saludó. Ellos asintieron de vuelta. Adentro, la casa se sentía diferente. Violada de alguna manera, aunque nada había sido perturbado. Rey revisó 2 veces las cerraduras, cerró las persianas, instaló su laptop en la mesa de la cocina. Papá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Daniel, viendo a su padre trabajar. Investigación. Ve a hacer tu tarea. Rey estaba accediendo a recursos de sus días en la Marina, bases de datos clasificadas a las que técnicamente no debería tener acceso, pero sus credenciales de seguridad nunca habían sido formalmente revocadas. Buscó a Santiago Domínguez, cruzando referencias de socios conocidos, contratos pasados, rastros financieros. Lo que encontró fue inquietante. Domínguez no era solo un pistolero a sueldo. Estaba conectado a una red de exoperativos militares y de inteligencia que se habían vuelto privados, una organización en la sombra proporcionando servicios ilegales a clientes que podían pagar. Asesinatos, secuestros, operaciones negras que los gobiernos no podían conducir oficialmente. Y la especialidad de Domínguez era hacer que los problemas desaparecieran permanentemente. Rey cavó más profundo siguiendo migajas digitales. Domínguez tenía cuentas bancarias en las Islas Caimán, propiedades bajo empresas fantasma, conexiones con políticos y empresarios en todo el noroeste del país, incluyendo un nombre que hizo que Rey se detuviera, Héctor Figueroa. El mismo Héctor Figueroa que había estado en el dojo, quien Rey había pensado que era solo otro instructor cinta negra. Rey cruzó referencias. Héctor era dueño de una compañía constructora que había hecho trabajos para el municipio, incluyendo la comandancia de policía. Había sido investigado 2 veces por violaciones al Código de Construcción, pero nunca acusado. También estaba en la junta de varias organizaciones benéficas, tenía conexiones políticas, dinero familiar, y era primo de Domínguez. Rey llamó a Virgilio Vargas. Necesito todo sobre Héctor Figueroa, especialmente su conexión con Santiago Domínguez. En ello. Pero Rey, estoy escuchando rumores. Domínguez puso un contrato sobre ti. ¿Cuánto? 10 millones de pesos. Abierto a cualquiera. Tienes un blanco en tu espalda para cada mercenario y sicario en la costa oeste. Rey absorbió esto. Entonces necesito moverme rápido. ¿Cuánto tiempo hasta que tengas la información de Figueroa? Dame 6 horas. Después de colgar, Rey consideró sus opciones. La protección de la FGR era reactiva. Responderían a amenazas, pero no podían eliminarla proactivamente.
Rey necesitaba ser proactivo. Necesitaba llevar la pelea a Domínguez antes de que Domínguez viniera por Daniel. Esa noche, después de que Daniel se fuera a la cama, Rey se deslizó por la ventana del sótano. Los agentes de la FGR vigilando el frente no lo vieron salir. Él enseñaba escape y evasión a los cadetes. Perder a un equipo de vigilancia estacionario era oficio básico. Héctor Figueroa vivía en una comunidad cerrada en las afueras de San Pablo. Casa grande, autos caros, sistema de seguridad, el tipo de lugar que anunciaba riqueza y poder. Rey venció la cerradura del portón en 90 segundos, se acercó a la casa desde la parte trasera arbolada y desactivó la alarma usando técnicas que había aprendido en el campo. Estaba dentro de la oficina en casa de Héctor en menos de 5 minutos. La caja fuerte estaba escondida detrás de una pintura. Predecible. Rey podría haberla abierto, pero no necesitaba hacerlo. La computadora de Héctor tenía la sesión iniciada. Contraseña guardada. Hora de aficionados. Rey copió archivos en una memoria USB. Correos electrónicos. Registros financieros. Archivos encriptados que necesitarían la experiencia de Virgilio para romper. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos. Héctor probablemente iba por un bocadillo de medianoche. Rey se posicionó detrás de la puerta, esperó. Héctor entró a su oficina, encendió la luz, se congeló cuando vio a Rey sentado en su escritorio. Reinaldo Cabrera. Escuché que eras persistente. Tenemos que hablar sobre tu primo. La mano de Héctor se movió hacia el cajón de su escritorio. Rey fue más rápido, su blog ya desenfundada. No. Solo hablar. Héctor levantó lentamente las manos. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está Domínguez? No lo sé. Él no me dice sus ubicaciones. Eso es oficio inteligente, compartimentación. Pero te comunicas con él a veces. Cuando necesita apoyo local, equipo, casas de seguridad, transporte. El contrato sobre mí. ¿Puedes cancelarlo? Héctor realmente se rió. ¿Crees que funciona así? Domínguez no recibe órdenes mías. Él es su propia operación. Yo solo facilito. Entonces facilita esto, dile que quiero reunirme. Ubicación neutral, sin armas. Hablamos, resolvemos esto como adultos. Nunca aceptará. Vales 10 millones muerto. ¿Por qué negociaría? Porque si no lo hace, expondré toda su red. Tengo registros financieros que prueban que ha hecho trabajos para senadores, jueces, CEOs. Gente que no puede permitirse que sus trapos sucios se hagan públicos. Una filtración anónima al periodista correcto, y Domínguez está acabado. Héctor consideró esto. Estás blofeando. Pruébame. No tengo nada que perder. Domínguez ya me quiere muerto. Bien podría llevármelo conmigo. Incluso si pudiera organizar una reunión, ¿por qué debería hacerlo? Irrumpiste en mi casa, me amenazaste. Porque también tengo tus registros ahora. Rey sostuvo la memoria USB. Desfalco, fraude fiscal, sobornos a funcionarios del condado, incluyendo a Mauricio Galván. A la FGR le encantaría esto. La cara de Héctor se puso pálida. Hijo de... Haz la llamada. Organiza la reunión. O pasa los próximos 20 años en una prisión federal. Tu elección. 20 minutos después, Héctor colgó su teléfono. Domínguez quiere pruebas de que realmente tienes información dañina sobre sus clientes. Dame una dirección de correo electrónico. Héctor recitó un correo encriptado. Rey reenvió un solo documento de los archivos que había copiado. Un contrato entre Domínguez y un prominente diputado estatal por consultoría de seguridad que obviamente era código para algo ilegal. El teléfono de Héctor vibró. Está impresionado. Dice que te verá mañana por la noche. Mirador del Cerro, 9 de la mañana. Ven solo. Estaré allí. Cabrera. Domínguez no va a negociar. Va a matarte. Lo sabes, ¿verdad? Va a intentarlo. Rey salió por donde vino, regresó a casa,
Se deslizó de nuevo a su sótano sin que los agentes de la FGR supieran que se había ido. Se acostó en la cama mirando el techo, sabiendo que mañana por la noche determinaría todo. O Santiago Domínguez moría, o Rey lo hacía. No había tercera opción. Capítulo 7. El juego largo. El mirador del cerro era un punto escénico en la carretera, popular entre los turistas durante el día, desierto por la noche. Ofrecía una vista de 360 grados del bosque circundante. Tácticamente, el peor lugar posible para una emboscada porque no había cobertura, lo cual era exactamente porque Domínguez lo había elegido. Rey llegó 2 horas antes, caminó desde el sur y encontró una posición en la línea de árboles con líneas de visión al área de estacionamiento. Trajo su viejo rifle de francotirador, el arma que había mantenido meticulosamente. Si esto iba a ser una guerra de disparos, Rey la pelearía bajo sus términos. A través de su mira, vio ponerse el sol, el estacionamiento vacío y silencioso. A las 8:45, una SUV negra entró. Santiago Domínguez salió solo, vistiendo un chaleco táctico y llevando lo que parecía un rifle HK-416. No estaba aquí para negociar. Luego, a las 8:55, llegó un segundo vehículo, un sedán. Héctor Figueroa emergió, luciendo nervioso. La radio de Rey crujió. Había colocado un dispositivo de escucha en el auto de Héctor antes de salir de su casa la noche anterior. ¿Seguro que Cabrera aparecerá?, preguntó Héctor. Aparecerá. Es del tipo héroe. Cree que puede salir de todo hablando. Domínguez escaneó la línea de árboles con gafas de visión nocturna. ¿Tienes la mira térmica que pedí en la parte de atrás? Mira térmica. Eso cambiaba las cosas. Rey no podía esconderse en los árboles y Domínguez podía ver su firma de calor. Hora de adaptarse. Rey activó su propia radio, el canal de la FGR que el agente Salazar le había dado. Aquí Cabrera. El sujeto está armado y esperando confrontación. Moviéndome para interceptar. No esperó aprobación. No necesitaba permiso. Esta era su pelea. Rey circuló amplio usando el terreno para enmascarar su enfoque. Había pasado 18 años aprendiendo a moverse sin sonido, a mezclarse con las sombras, a convertirse en un fantasma. Domínguez tenía entrenamiento militar, pero Rey había vivido esto. A las 9:05, el teléfono de Rey vibró. Texto de Domínguez, ¿dónde estás? Estoy aquí. Rey no respondió más. Dejó que Domínguez se preguntara. Dejó que se preocupara. A las 9:10, Domínguez le dijo a Héctor. No viene. El bastardo jugó con nosotros. O tal vez es más listo de lo que pensabas. Nadie es tan listo. La voz de Rey vino de la oscuridad, amplificada por un megáfono que posicionó 50 metros al oeste. Soy lo suficientemente listo para saber que no estabas aquí para negociar. Domínguez giró, disparó una ráfaga hacia el sonido. Las balas rasgaron a través de los árboles. El megáfono explotó. Rey ya se estaba moviendo, circulando más lejos. Activó un segundo megáfono. Este al este. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. Otra ráfaga de fuego. Otro señuelo destruido. Lindo, gritó Domínguez. Pero la térmica te encontrará eventualmente. ¿Por qué no sales? Haz esto fácil. Porque tengo una mejor idea. Rey activó el tercer dispositivo. No un megáfono. Una granada aturdidora que había improvisado con un temporizador. Detonó detrás de Domínguez. Luz brillante y sonido concusivo. Domínguez tropezó. Visión nocturna arruinada. Oídos zumbando. Rey rompió desde la línea de árboles, corriendo. Domínguez se recuperó más rápido de lo esperado. Levantó su rifle. Rey se lanzó, rodó, apareció detrás de la SUV. Las balas perforaron el metal. Héctor, lárgate de aquí. Gritó Domínguez. Héctor corrió hacia su sedán. Rey lo dejó ir. Héctor era un facilitador, no un combatiente. La pelea era entre Rey y Domínguez.
Domínguez avanzó usando fuego y movimiento, profesional, controlado. Era bueno, tal vez tan bueno como Rey, pero Rey tenía ventajas. Este era su terreno. Había preparado el campo de batalla y tenía la paciencia de un francotirador. Rey disparó una vez. La bala golpeó el rifle de Domínguez, destruyó la óptica. Domínguez maldijo, soltó el arma, sacó una pistola. Combate cercano entonces. Bien por él. Se rodearon en el estacionamiento, a 12 metros de distancia. Domínguez disparó. Rey esquivó detrás de una barrera de concreto. El fuego de respuesta forzó a Domínguez detrás de un contenedor de basura. «Eres bueno», gritó Domínguez. «Mejor de lo que esperaba. Pero no puedes ganar. Incluso si me matas, hay otros. El contrato sigue activo. Alguien cobrará. Entonces los mataré también. A todos. Hay 20 sicarios entre aquí y Tijuana que quieren ese pago. No puedes detenerlos a todos. Mírame». Rey se movió rápido y bajo. Domínguez disparó. Falló. Rey cerró la distancia, tacleó a Domínguez. Forcejearon, rodando por el asfalto. Domínguez era fuerte, bien entrenado. Puso una mano en la garganta de Rey, apretó. Rey clavó su pulgar en la cuenca del ojo de Domínguez. No lo suficiente para cegar, pero lo suficiente para doler. Domínguez soltó, lanzó un puñetazo. Rey bloqueó, contraatacó con un codo a la mandíbula. La cabeza de Domínguez se echó hacia atrás, pero el hombre se recuperó, pateó a Rey en las costillas donde su herida de hombro aún sanaba. Rey jadeó, cayó hacia atrás. Domínguez buscó su arma a tientas. Rey lanzó su cuchillo, un cabar que había llevado desde el entrenamiento básico. Se incrustó en el hombro de Domínguez. El hombre gritó, cayó. Rey se paró sobre él, respirando con dificultad. Dime cómo cancelar el contrato. Pudrere. Respuesta incorrecta. Rey pisó el cuchillo, clavándolo más profundo. Domínguez gritó de nuevo. ¿El contrato? ¿Cómo lo cancelo? No puedes. Es blockchain. Pago automático. Muerte verificada, dinero liberado. La única forma de detenerlo es matar al intermediario. ¿Quién es el intermediario? Red encriptada. No sé nombres reales, solo usuarios. Rey consideró esto. Domínguez estaba diciendo la verdad. El dolor en su voz era genuino, lo que significaba que Rey tenía un problema más grande. Incluso si mataba a Domínguez, el contrato permanecía activo. Sirenas. La FGR respondiendo a la llamada anterior de Rey. Parece que vas a prisión, dijo Rey. Domínguez se rió, con sangre en los dientes. Mejor que lo que tú enfrentas. Seguirán viniendo. Atraparán a tu hijo. No puedes protegerlo para siempre. Rey sacó su teléfono, le mostró a Domínguez un vídeo. Era de temprano ese día. Daniel y Ramiro abordando un avión. Vuelo privado. Sin manifiesto de pasajeros. Destino desconocido. Mi hijo se fue. A algún lugar donde nunca lo encontrarás. Protegido por gente que no puedes tocar. Amigos de mi equipo que me deben favores. La expresión de Domínguez cambió a respeto. Inteligente. ¿Pero qué hay de ti? ¿Te quedas? Alguien tiene que limpiar esto. Los vehículos de la FGR entraron al estacionamiento. La agente Salazar emergió. Vio la escena, Domínguez herido, Rey de pie sobre él con un cuchillo en la mano. Rey, ¿qué demonios pasó? Defensa propia. Me atacó. Me defendí. Revisen su teléfono. Encontrarán evidencia de la red de contratos. Pruebas de otros asesinatos. Salazar señaló a su equipo. Aseguraron a Domínguez, administraron primeros auxilios. Ella llevó a Rey aparte. Tienes suerte de habernos llamado cuando lo hiciste. De lo contrario, esto parece asesinato premeditado. Fue supervivencia premeditada. Hay una diferencia.
Ella lo estudió. Encontramos más evidencia en la casa de Mauricio Galván. Archivos documentando años de corrupción. Nombres de otras personas para las que Domínguez ha trabajado. Esto va a explotar el gobierno estatal. Bien. Se lo merecen. ¿Y tú? ¿Ahora qué? Rey miró al bosque, las montañas más allá. Ahora termino lo que empecé. Capítulo 8. Tierra quemada. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de entrevistas de la FGR, procedimientos legales y atención mediática. La historia estalló nacionalmente. Condecorado de la Marina expone corrupción municipal, derrota asesino en tiroteo solitario. Rey odiaba la atención, pero servía un propósito. La publicidad era protección. Cuanta más gente conocía su historia, más difícil sería para los asesinos a contrato operar. Prosperaban en las sombras. Rey estaba arrastrando todo a la luz. Mauricio Galván fue formalmente acusado de secuestro, corrupción, obstrucción de la justicia y complicidad en intento de asesinato. Beto Galván enfrentó cargos de asalto junto con demandas civiles de otras familias cuyos hijos había abusado. Francisco Hernández perdió su licencia de administrador escolar, su dojo cerró permanentemente. Héctor Figueroa intentó huir, llegó hasta el aeropuerto de Tijuana antes de que agentes federales lo arrestaran. Los archivos que Rey había robado de su computadora revelaron años de lavado de dinero, conexiones con organizaciones criminales en todo el noroeste. Y Santiago Domínguez. Él estaba en custodia federal, enfrentando cadena perpetua, pero había dado información, nombres, ubicaciones, métodos. La FGR estaba desmantelando toda su red, un arresto a la vez. Pero el contrato seguía activo. Virgilio Vargas llamó al cuarto día. Tengo noticias. Buenas y malas. Empiezo con la mala. El contrato se está ejecutando a través de un mercado en la Darknet llamado El Sindicato. Es encriptado, anónimo e imposible de cerrar sin tirar toda la red de servidores, lo que significa que incluso con Domínguez en custodia, la recompensa por tu cabeza sigue viva. ¿Y la buena noticia? Hackeé el mercado. Conseguí una lista de todos los que han aceptado el contrato. 23 nombres en total. La mayoría son criminales de poca monta buscando dinero fácil. Pero hay 3 profesionales de los que debes preocuparte. Te estoy enviando sus perfiles ahora. El teléfono de Rey vibró con archivos encriptados. Los abrió, estudió las caras. Ramiro Orozco entró en la cocina. ¿Seguro de este plan? Rey asintió. Había llamado a Ramiro de vuelta de la custodia protectora. Daniel seguía con el equipo de Virgilio en una ubicación no revelada. Necesitaba a alguien en quien confiara para ayudar con la fase final. Estos 3 son la amenaza. Todos los demás retrocederán una vez que los eliminemos. Y por eliminar, ¿te refieres a? Me refiero a que les damos lo que quieren. Un objetivo. Yo. Excepto que esta vez, estoy listo. Durante la siguiente semana, Rey orquestó un patrón deliberado. Se mostró en público en la ferretería, la cafetería, el supermercado. Se aseguró de ser visible, predecible, dejó que los cazadores pensaran que era un blanco fácil. Detrás de escena, estaba poniendo trampas. La primera asesina, una mujer apodada La Araña, exoperativa de inteligencia convertida en freelance, hizo su movimiento en el 9º día. Se hizo pasar por agente de bienes raíces, atrajo a Rey a una casa vacía bajo la excusa de mostrar propiedades. Rey le siguió el juego, la siguió adentro. Ella sacó una pistola con silenciador. Nada personal, Cabrera, solo negocios. Entiendo. Se movió antes de que ella pudiera disparar, la desarmó con una llave de muñeca, la puso boca abajo en el piso de madera. Agentes de la FGR irrumpieron segundos después. Habían estado vigilando todo el tiempo, esperando que ella hiciera un acto manifiesto. Me tendiste una trampa, escupió ella mientras la esposaban. ¿Lo hice? Disfruta la prisión federal. El segundo asesino, un ex caibil llamado César Garza, no el del dojo, otro con el mismo apellido común, intentó un enfoque de francotirador. Se instaló en un edificio abandonado con vistas a la cafetería habitual de Rey, esperó el tiro.
Pero Rey había anticipado esto. Hizo que Ramiro colocara un maniquí vestido con la ropa de Rey en la mesa habitual mientras Rey circulaba detrás del edificio. Irrumpió en el nido de francotirador de César, lo tacleó antes de que pudiera disparar. La FGR está afuera, dijo Rey mientras forcejeaban. Tienes dos opciones. Rendirte y testificar contra el sindicato o morir aquí. Decide rápido. César miró a la docena de agentes rodeando el edificio. Me rindo. 2 abajo, 1 por ir. El tercer asesino era el problema. Su nombre era Carlos Estevez, y no trabajaba solo. Tenía un equipo, 6 ex soldados de operaciones especiales que se habían vuelto rebeldes. Eran inteligentes, bien entrenados y no les importaba el daño colateral. La inteligencia de Virgilio sugería que estaban planeando algo grande. Un asalto directo, fuerza abrumadora, precisión militar. Rey necesitaba sacarlos a la luz. Necesitaba terminar esto decisivamente. Llamó al agente Salazar. Necesito carnada. ¿Qué tipo de carnada? Yo. Anuncien que voy a testificar en el juicio de Mauricio Galván mañana. Juzgado público, muchos testigos. Carlos lo verá como su mejor oportunidad. ¿Quieres convertir un juzgado en una zona de guerra? Quiero terminar esto. Pero necesitaré tu ayuda. Evacúen el edificio, posicionen a su equipo de respuesta táctica, dejen que Carlos haga su movimiento, luego los derribamos. Salazar vaciló. Esto es una locura. Esto es necesario. Ella estuvo de acuerdo, pero solo con condiciones estrictas. El juzgado sería evacuado en secreto. El equipo de rescate de rehenes de la FGR estaría en posición. La policía estatal en espera. Rey usaría un chaleco de Kevlar, se mantendría en comunicación, seguiría los protocolos. Rey estuvo de acuerdo con todo, excepto la última parte. Capítulo 9. El precio de la victoria. El día de la audiencia preliminar de Mauricio Galván estaba frío y nublado. Rey llegó al juzgado a las 8 de la mañana, rodeado de agentes federales. Lo escoltaron a través de la entrada principal, detectores de metales, puntos de control de seguridad. Todo parecía normal, excepto que el edificio estaba vacío. Cada civil había sido evacuado horas antes. Las únicas personas adentro eran agentes disfrazados como personal de la corte, alguaciles, observadores. Rey tomó su posición en el estrado de los testigos. Esperó. Carlos Estevez hizo su movimiento a las 9:17 de la mañana. La explosión vino de la pared este. Una carga de brecha que voló una entrada de mantenimiento. El equipo de Carlos entró a raudales, armas levantadas, moviéndose con eficiencia militar. No sabían que era una trampa. El equipo táctico de la FGR emergió de su ocultamiento, escaleras, oficinas, balcones. Policía Federal. ¡Suelten sus armas! El equipo de Carlos abrió fuego. El juzgado estalló en caos. Rey se tiró detrás del estrado de testigos, sacó su Glock. Esta no era su pelea. Había hecho su parte atrayéndolos. Ahora los profesionales lo manejarían. Excepto que uno de los soldados de Carlos se separó del grupo principal, dirigiéndose directo a Rey. Alto, rápido, fuertemente armado. Saltó sobre la mesa de la defensa, disparando. Rey rodó, salió disparando. Su primera ronda golpeó el chaleco balístico del hombre. La segunda golpeó su garganta. El soldado cayó, ahogándose. El tiroteo principal se intensificó. El equipo de Carlos estaba superado en número, pero bien entrenado. Habían establecido posiciones defensivas, usado granadas de humo para oscurecer líneas de visión. Esto no iba a ser una resolución rápida. Rey se arrastró bajo a través del humo, llegó a las cámaras del juez. Desde allí, tenía un punto de ventaja con vista a la sala del tribunal. Podía ver a Carlos dirigiendo a su equipo, coordinando el fuego. Rey apuntó cuidadosamente, recordó su entrenamiento, respiración, ritmo cardíaco, el espacio entre latidos. Disparó una vez. Carlos Estevez cayó. Bala a través de su hombro, no un tiro mortal.
Rey lo quería vivo para ir a juicio, para testificar, para desmantelar la red del sindicato desde adentro. Con su líder caído, el equipo de Carlos flaqueó. Los agentes federales se movieron, profesionales y abrumadores. Uno por uno, los soldados se rindieron o cayeron. A las 9:47 de la mañana, había terminado. 6 asesinos en custodia. 0 bajas civiles. El contrato del sindicato sobre Rey Cabrera efectivamente anulado. Nadie tomaría el trabajo después de ver lo que les pasó a los que lo intentaron. La agente Salazar encontró a Rey en las cámaras del juez, sentado en el piso, respirando con dificultad. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Ustedes? 2 agentes heridos. No es mortal. Podría haber sido peor. Podría haber sido mucho peor. Ella se sentó a su lado. Sabes que esto no termina con el sindicato, ¿verdad? Seguirán operando. Seguirán ofreciendo contratos. Pero no sobre mí. Eso es todo lo que me importa. ¿Qué hay de Mauricio y Beto Galván? Irán a juicio, probablemente sean condenados, pero eso podría tomar meses, años si apelan. Déjalos. He hecho mi parte. El resto depende del sistema de justicia. ¿Y si el sistema de justicia falla? Rey sonrió, pero no llegó a sus ojos. Entonces yo lo manejaré. Pero esperemos que no llegue a eso. 3 semanas después, Rey estaba sentado en el patio trasero de Ramiro Orozco, viendo a Daniel jugar con los hijos de Ramiro. El niño se estaba riendo. Finalmente parecía un niño normal de 12 años otra vez. Cristina Prieto se unió a ellos llevando limonada. Todavía no puedo creer todo lo que pasó. A veces yo tampoco, admitió Rey. Mauricio Galván tomó un trato. 25 años, sin libertad condicional. Beto está mirando a 15. Francisco Hernández obtuvo 5 años de libertad condicional y servicio comunitario. Y Santiago Domínguez. Cadena perpetua. Está cooperando, entregando a todos con los que trabajó. Toda su red está colapsando. Rey asintió. Justicia imperfecta, pero presente. ¿Qué hay de ti? Preguntó Cristina. ¿Qué sigue? Me mudo. No huyendo. Solo empezando de nuevo. Encontré un lugar en Chihuahua. Pueblo pequeño, buenas escuelas, lejos de aquí. ¿Daniel lo sabe? Sí. Está emocionado. Quiere aprender a pescar. Se sentaron en un silencio cómodo viendo a los niños jugar. Después de todo, la violencia, la corrupción, el peligro, este momento de paz se sentía ganado. El teléfono de Rey vibró. Texto de Virgilio, Mercado Negro cerrado. Los federales rastrearon los servidores, arrestaron a los operadores. Estás oficialmente fuera del tablero. Felicidades, hermano. Rey sonrió, reenvió el mensaje a la agente Salazar. Ella respondió inmediatamente, bien hecho. Disfruta tu retiro. Te lo has ganado. Pero Rey sabía que no había retiro real para hombres como él. Siempre habría otro Beto Galván, otro Mauricio, otra amenaza para aquellos que amaba. El mundo estaba lleno de depredadores. La diferencia era que ahora Rey estaba listo, había probado que podía pelear esa pelea y ganar. No solo a través de la violencia, aunque la violencia había sido necesaria, sino a través de la inteligencia, la planificación y la voluntad de sacrificar su propia comodidad por la seguridad de su hijo. Daniel corrió sin aliento. Papá, el señor Orozco dice que podemos ir a acampar este fin de semana. ¿Podemos? Rey atrajo a su hijo en un abrazo. Sí, campeón. Podemos. Mientras el sol se ponía sobre San Pablo, Michoacán, Rey Cabrera se permitió un momento de paz. La guerra había terminado. Había ganado. Y más importante, Daniel estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Esa noche, de vuelta en su casa, mientras Rey empacaba cajas para la mudanza a Chihuahua, Daniel hizo la pregunta que Rey había estado temiendo. Papá, ¿mataste gente en la guerra? Quiero decir. Rey dejó de empacar,
Se sentó en el sofá, jaló a Daniel a su lado. ¿Lo hice? Era mi trabajo proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. ¿Te arrepientes? Rey pensó en los sicarios que había matado. Los señores de la guerra, los terroristas, los hombres que habrían lastimado a inocentes si se les diera la oportunidad. No, no me arrepiento de proteger a la gente. Pero lamento que fuera necesario. Desearía que el mundo fuera diferente, más seguro, mejor. ¿Es por eso que peleaste con el señor Galván? ¿Para hacer el mundo más seguro? ¿Para hacer tu mundo más seguro? Sí. Daniel se recargó contra su padre. Me alegra que lo hicieras. Aunque te lastimaras. Yo también, hijo. Yo también. Mientras Daniel se quedaba dormido esa noche, Rey se sentó en su cuarto viéndolo respirar, recordando a Clara, deseando que estuviera aquí para ver qué tan fuerte se había vuelto su niño. A la mañana siguiente, Rey recibió una llamada final del agente Salazar. Pensé que querría saber. Héctor Figueroa está cooperando completamente. Ha identificado a 32 funcionarios corruptos en todo el estado que usaban los servicios de Domínguez. Este va a ser el caso de corrupción más grande en la historia de la región. Bien. Merecen caer. Y Rey, hay algo más. Mauricio Galván pidió hablar contigo. Le dije que no, pero fue insistente. Dijo que tiene información sobre tu esposa. La sangre de Rey se heló. ¿Qué sobre Clara? No quiso decir, solo que es importante, que querría saber. Rey pensó en ignorarlo. Seguir adelante. Pero la memoria de Clara merecía la verdad. Sea lo que sea, organiza una reunión. Supervisada. Te quiero ahí. Está bien, pero Rey, prepárate. Lo que sea que Mauricio tenga que decir, podría cambiar las cosas. La reunión se fijó para la semana siguiente en el Centro de Detención Federal en Morelia. Rey condujo solo, su mente corriendo con posibilidades. Mauricio Galván se veía más pequeño en el naranja de prisión, derrotado, más viejo que sus años. Se sentó frente a Rey en la sala de entrevistas, la agente Salazar entre ellos. «¿Querías hablar?», dijo Rey. «Sí. Sobre tu esposa, Clara». «¿Qué pasa con ella?». Mauricio tomó aire. Hace 3 años, hubo un ensayo de tratamiento contra el cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología. Experimental, alta tasa de éxito. Clara calificaba para él. Habría salvado su vida. El corazón de Rey latía fuerte. Ella nunca mencionó un ensayo. Porque fue rechazada. Su solicitud fue marcada, denegada sin revisión. Yo hice eso. La habitación se quedó en silencio. Rey miró a Mauricio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tú qué? Tenía un amigo en la junta del hospital. Me debía un favor. Le dije que rechazara la solicitud de Clara. ¿Por qué? Lo hice porque. Mauricio desvió la mirada. Porque tu esposa testificó contra un oficial en un caso de acoso años atrás, antes de que te mudaras aquí. El oficial era mi amigo. Me estaba vengando. Venganza mezquina y estúpida por algo que ni siquiera te involucraba a ti. Rey se levantó lentamente, puños cerrados. La agente Salazar puso una mano en su brazo. Rey, no. Mataste a mi esposa. La voz de Rey era un susurro. La mataste por un rencor. No sabía que moriría. Pensé que solo recibiría un tratamiento diferente. Pero luego empeoró. Y para cuando encontraron otro ensayo, era demasiado tarde. Lo siento. Lo siento tanto. Rey quería lastimarlo. Quería cruzar la mesa pero no lo hizo, porque Clara no querría eso. No querría que Rey se convirtiera en un asesino. No querría que Daniel perdiera a su padre en la prisión. Rey se giró hacia Salazar. Añadan eso a sus cargos. Homicidio, negligencia criminal, lo que aplique. Asegúrense de que nunca salga. Lo haremos. Rey salió del centro de detención sin mirar atrás. Afuera,
se sentó en su camioneta, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mauricio Galván había tomado todo, había destruido la familia de Rey por una venganza mezquina, había forzado toda esta pesadilla a la existencia. Pero había perdido, iba a morir en prisión, nunca lastimaría a nadie más. Eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo, porque la alternativa, dejar que el odio lo consumiera, significaría que Mauricio había ganado después de todo. Rey condujo a casa, recogió a Daniel de casa de Ramiro y pasaron la tarde empacando. No hablaron sobre Mauricio, sobre el juicio, sobre nada pesado. Hablaron sobre Chihuahua, sobre nuevos comienzos, sobre el futuro, porque eso es lo que Clara habría querido. 2 semanas después, Rey y Daniel estaban en su casa vacía, llaves en mano, listos para dejar San Pablo para siempre. ¿Listo?, preguntó Rey. Daniel miró alrededor de la casa una última vez. Sí, vámonos a casa. Condujeron hacia el norte, hacia Chihuahua, hacia una nueva vida. Detrás de ellos, San Pablo, Michoacán, continuaba su lenta transformación. Funcionarios corruptos arrestados, sistemas reformados, niños más seguros porque Rey Cabrera se había negado a dejar que el mal quedara sin desafío. No era un héroe, no era perfecto, había hecho cosas que lo perseguirían, pero había protegido a su hijo, había honrado la memoria de Clara, había peleado la buena batalla, y a veces eso era suficiente. Mientras cruzaban la frontera estatal, Daniel encendió la radio. Un informe de noticias estaba sonando. Condenas finales en lo que los fiscales llaman el caso de corrupción más grande en la historia reciente. El excomandante Mauricio Galván recibió cadena perpetua sin libertad condicional después de que se añadieran cargos de homicidio a su caso. Su hermano Beto Galván fue sentenciado a 20 años. Esto viene después de que el condecorado marino Reinaldo Cabrera expusiera una red de corrupción y violencia. Daniel la apagó. ¿Tenemos que escuchar eso? No, no tenemos. Condujeron en un silencio cómodo, las montañas levantándose adelante, llenas de promesa y posibilidad. Rey Cabrera había sido un guerrero, un francotirador, un padre, un esposo. Ahora era solo un hombre empezando de nuevo, tratando de ser mejor. Y esa era la victoria más grande de todas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.